¿Alguna vez se han preguntado cómo es realmente ir a la guerra? Seguramente has visto películas, juegos u otros medios donde los soldados son mostrados como luchadores, valientes y heroicos. Pero, en el libro de Erich Maria Remarque, un escritor que vivió en carne propia la Primera Guerra Mundial, nos muestra que la guerra es todo menos eso. Bienvenidos a nuestra presentación, reseña y análisis como Booktubers. Hoy les vamos a hablar de Sin Novedad en el Frente. Tal vez la conozcan por su adaptación a una película en 2022 en Netflix, pero hoy nos centraremos en la novela original. Sin novedad al frente, fue publicada en 1928 por Erich Paul Remarque, bajo su seudónimo Erich Maria Remarque. Fue un ex soldado alemán que describió los horrores de la guerra a partir de sus propias vivencias. Remarque nació en 1898 en Osnabrück, Alemania, y se alistó en el ejército a los 18 años para combatir en la Primera Guerra Mundial. Durante este periodo perdió amigos de forma muy crudas, y al regresar no se sintió como un héroe. Según él mismo, vive un proceso de deshumanización. A través de su obra quiso mostrar la realidad del conflicto y hacer una crítica al nacionalismo y a la guerra. Su libro fue publicado inicialmente en el periódico Vossische Zeitung, donde tuvo un gran éxito, llegando a vender millones de ejemplares y siendo traducido a más de 25 idiomas. Sin embargo, con el auge del régimen nazi en Alemania, su obra comenzó a generar rechazo. Adolf Hitler buscaba idealizar al soldado alemán como fuerte, valiente e invencible, mientras que en el libro de Remarque mostraba exactamente lo contrario. Por esta razón, la novela fue prohibida y quemada públicamente, y Remarque fue exiliado y despojado de su nacionalidad alemana en 1933. Vivió en países como Francia, Suiza y Estados Unidos, donde obtuvo la nacionalidad estadounidense. Finalmente, tras la Segunda Guerra Mundial, se estableció en Suiza, donde continuó su vida como escritor hasta su muerte en 1970 a los 72 años. Pero entonces, surge la pregunta, ¿por qué Sin Novedad en el Frente, siendo una novela basada en la experiencia de un soldado, causó tanto impacto? Primero, les contaremos un resumen de la novela. La historia sigue a Paul Baumer, un joven estudiante alemán, que junto a sus compañeros de clase, como Albert Kropp, Müller, Lehr y Tajaden, deciden alistarse en la Primera Guerra Mundial, motivados por el discurso patriótico de su profesor Cantori, un ferviente patriota, contando también que en el régimen del Kaiser se glorificaba la guerra como un soldado sin guerra no es nada, motivando a los jóvenes a alistarse. Paul era menor de edad, y su madre, Frau Baumer, estaba angustiada y preocupada por la guerra, y no quería que su hijo fuese, pero el deseo de Paul de ir a la guerra hizo que falsificara su edad y fuera al frente. Al ingresar al ejército, los jóvenes pasan por un duro entrenamiento, enfrentándose a bombas de gas y bombardeos, bajo el mando de Himmeltos, un instructor autoritario que los humilla constantemente, dándole los primeros indicios de que la guerra no perdona a nadie. Desde este momento comienzan a perder la idealización que tenían sobre la guerra. Cuando llegan al frente, conocen a Stanislaus Kaczynski, un soldado veterano, el cual tiene una mujer y tenía un hijo. Kat también es analfabeto, y Paul lo ayuda leyendo las cartas de su mujer, lo cual hace que se vuelva más cercano al grupo, convirtiéndose en su guía y figura protectora. Gracias a él aprenden a sobrevivir en condiciones extremas, conseguir comida, refugio y evitar peligros. La vida en las trincheras es brutal. Los soldados se enfrentan a bombardeos constantes, hambre, frío y la muerte diaria de compañeros. La guerra deja de ser algo heroico y se transforma en una lucha por sobrevivir. No es nada de lo que decía la propaganda del Kaiser. Paul comienza a cambiar psicológicamente, perdiendo sensibilidad ante la muerte. Kropp reflexiona sobre la inutilidad de la guerra. Müller se enfoca en lo práctico, adaptándose a la situación. Tejaden muestra su resentimiento hacia la autoridad. En un momento clave, Paul tiene un enfrentamiento cercano con un enemigo, lo que hace darse cuenta de que los soldados del otro bando son iguales a él, víctimas de la misma situación. A medida que la guerra avanza, el grupo se va reduciendo. Las heridas, enfermedades y muertes afectan profundamente a los sobrevivientes. Uno de los momentos más importantes es la muerte de Kat, quien era el pilar emocional del grupo. Su muerte simboliza la pérdida total de seguridad y apoyo para Paul. Paul queda cada vez más solo, aislado emocionalmente y sin esperanza. La guerra ha destruido no solo su entorno, sino también su identidad. En la etapa final de la guerra, cuando el conflicto está por terminar, Paul muere en el frente. Sin gloria, sin ser recordado, solo un uniforme más que lavar y darle a otro soldado. Lo impactante es que su muerte ocurre un día relativamente tranquilo, reportando a sus superiores como que no había novedad en el frente, lo que refuerza la idea de que la vida de un soldado se pierde sin más importancia en medio del conflicto. En el análisis, los temas que aborda esta obra pueden ser la deshumanización de la guerra, la pérdida de la juventud y la inocencia, el trauma psicológico, la camaradería entre soldados, la crítica al nacionalismo y al idealismo bélico, y la desconexión entre civiles y soldados.
La novela Sin Novedad en el Frente es mucho más que un relato de guerra, es una crítica profunda a sus efectos en las personas y a la sociedad. Uno de los temas principales es la deshumanización, ya que a lo largo de la historia los soldados dejan de comportarse como individuos con identidad propia y pasan a actuar por instinto, enfocados únicamente en sobrevivir. La guerra los reduce a necesidades básicas como comer, dormir y protegerse, borrando poco a poco su humanidad. Otro tema clave es la pérdida de la juventud. Los protagonistas como Paul y sus compañeros eran estudiantes con sueños, aspiraciones, pero la guerra interrumpe bruscamente esa etapa de sus vidas. En lugar de desarrollarse como personas, se ven obligados a enfrentarse a la muerte, el miedo y la violencia. Esto crea lo que muchos consideran una generación perdida, jóvenes que nunca pudieron vivir una vida normal como nosotros. Para analizar un poco los personajes, tenemos a Paul Baumer, protagonista. Representa al joven común que entra a la guerra con ilusiones y termina profundamente marcado. Kat, veterano experimentado, figura casi paternal para Paul. Representa la supervivencia y la sabiduría de la guerra. Albert Kropp es el más reflexivo del grupo, cuestionando la autoridad y el sentido de la guerra. Muller, pragmático, se enfoca en lo inmediato, como sobrevivir o conseguir recursos. Representa la adaptación a la guerra. En nuestra opinión, Sin Novedad en el Frente nos gustó mucho, porque muestra la guerra de una forma más realista y distinta a lo que normalmente vemos. Nos llamó la atención cómo rompe la idea de los soldados como héroes y muestra lo duro que puede ser realmente. También nos impactó la transformación de Paul, ya que vimos cómo la guerra cambia completamente a una persona, no solo físicamente, sino que también mental. Por eso mismo la recomendamos, especialmente a quienes estén interesados en la historia, ya que se sitúa en contexto de la Primera Guerra Mundial y muestra cómo se vivía en el frente. Es una novela antibélica y realista, de unas 250 a 300 páginas, depende de la edición, que aunque puede ser un poco larga, invitamos a reflexionar. Creemos que es ideal para jóvenes y estudiantes, y cualquiera que busque algo más profundo que solamente entretenerse. En conclusión, Sin Novedad al Frente no es solo una historia de la Primera Guerra Mundial, sino una obra que nos muestra el verdadero impacto de la guerra en las personas. Entendemos cómo el conflicto destruye no solo vidas, sino también identidad. Es un libro que deja un mensaje muy claro. La guerra no es algo heroico, sino algo profundamente horrible y doloroso. Esperamos que este video como booktubers les haya gustado y que se animen a leer esta gran obra. Somos Cristóbal Russo y Carlos Carreño. Muchas gracias por vernos.